Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas. Y pues en esta ocasión seguimos explorando algunos aspectos fundamentales en el diseño de arreglos de altavoces. Y pues haciendo una pequeña retrospectiva de los capítulos anteriores, recordaremos que empezamos por analizar la interacción entre dos altavoces y cuya conclusión fue que el patrón de radiación o la relación de presión dependen directamente de la distancia de separación entre fuentes o altavoces. Posteriormente analizamos el hecho de añadir más elementos al arreglo y llegamos a la conclusión de que el patrón de radiación o la relación de presión dependen directamente de la longitud del arreglo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la relación de presión se acumula principalmente en el centro geométrico del arreglo, lo que no es muy viable, ya que rara vez el público está en esa posición, a excepción de los arreglos de subgraves, que por lo general se colocan a ras de piso. Sin embargo, nosotros para mostrar el efecto utilizaremos el sistema de medios agudos. Y por otro lado, en la mayoría de las veces, el público se sitúa principalmente hacia la parte de abajo o algunas veces hacia la parte de arriba, si nuestro evento tiene lugar en un auditorio cerrado. Es por eso que en este capítulo vamos a aprender a darle dirección a nuestro sistema de sonido, o mejor dicho, al patrón de radiación, por medio del retraso entre altavoces. Bien, entonces empecemos por analizar el siguiente diagrama, en el que la letra F representa la fuente sonora, la letra D representa la distancia entre fuentes de centro a centro, la letra T el tiempo de retraso o de delay, la letra X la distancia de inclinación y el ángulo θ el ángulo de inclinación del frente de onda, donde X es igual al producto de C por T, donde C es la velocidad del sonido a temperatura ambiente y T el tiempo que para este caso se convertirá en nuestra unidad de retraso. Asimismo, el ángulo θ se define como el arco cuyo seno es igual a X entre D o el seno a la menos 1 de X entre D. Por lo tanto, si despejamos t y x respectivamente, nos queda que t es igual a x entre c y x es igual a d por el seno de θ. Bien, y como es nuestra costumbre, vamos a hacer algunos ejemplos, esto para darle forma a este concepto, y para ello utilizaremos como referencia un arreglo de 6 altavoces acoplados en línea recta. Por lo tanto, para una inclinación con ángulo θ de 15 grados, tenemos que la distancia x es igual a 0.077 metros y dividiendo este valor entre la velocidad del sonido nos da un resultado de 0.2 milisegundos, que se convierte en nuestra unidad de tiempo. Bien, ahora si vamos a nuestro software de predicción, en la imagen tenemos el arreglo de 6 altavoces, al cual no le hemos insertado ningún retraso, y como ya es de todo sabido, la relación de presión se concentra en el centro geométrico del arreglo. Por lo tanto, si ahora insertamos los correspondientes retrasos a cada altavoz, podemos apreciar cómo la relación de presión se mueve ligeramente hacia abajo, es decir, 15 grados. Ahora, para un ángulo de inclinación θ de 30 grados, resulta que la distancia x es igual a 0.15 metros y dividiendo este valor entre la velocidad del sonido, nos resulta un valor de 0.4 milisegundos, que se convierte otra vez en nuestra unidad de tiempo. Por supuesto, si ahora insertamos los correspondientes valores de retraso a cada altavoz, podemos apreciar cómo la relación de presión se mueve hacia abajo 30 grados. Seguimos con un ángulo de inclinación θ de 45 grados, para lo cual el valor x nos da igual a 0.21 metros y dividiendo este valor entre la velocidad del sonido nos da un resultado de 0.6 milisegundos, que se convierte en nuestra unidad de tiempo. Posteriormente, insertamos los valores de retraso a cada altavoz y podemos apreciar cómo la relación de presión se mueve hacia abajo 45 grados. Este método es muy similar al que utilizamos anteriormente en otro video,
en el que realizamos una configuración de subgraves en arco y para darle direccionalidad utilizábamos tanto retrasos físicos como retrasos electrónicos. Si alguien no ha visto este video, te dejo el link en la descripción. Asimismo, para hacer estas simulaciones, yo estoy utilizando la versión 2.0 de Submap, el cual está de libre descarga y del cual también te dejo el link en la descripción. Asimismo, les recuerdo que para hacer estas simulaciones estamos utilizando fuentes omnidireccionales acopladas en línea recta. Ya en el siguiente video vamos a añadir el siguiente elemento a la ecuación, que es el ángulo de apertura. Y bien amigos, así terminamos este capítulo, esperando como siempre que sea de su total agrado y no se olviden compartir este video, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar y que este canal siga subsistiendo con contenido especializado. Hasta la próxima.